En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vemos en este video el capítulo 4, que es sobre la organización sensorial secundaria. El punto 1, contenidos de forma y contenidos de valor. Y el punto A, forma e intencio en la percepción. Forma e intencio en la percepción. Bien, la pregunta que nos hacemos acá es cómo surgen los sensibles per accidens y cómo se integran al objeto de percepción, todo lo cual constituye la organización secundaria. Entonces yo agarro, estoy delante del objeto, veo color, veo figura, siento olor, y todo lo que puedo estar viendo, escuchando, sintiendo, todo eso lo reúno en una unidad objetiva gracias al sentido común y la fantasía. Entonces ya no es color, sonido, olor, sino que es un objeto, una unidad objetiva. Todo eso gracias a la organización primaria, en donde intervienen particularmente el sentido común y la fantasía, como hemos visto en videos anteriores. Pero ahora digo seminarista o digo amigo. Amigo. ¿De dónde salió amigo? ¿De dónde salió amigo? ¿Qué vida? Peligroso. Y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Cualquier contenido de valor. Manzana. ¿De dónde salió manzana? ¿Cómo es que la llamás manzana? ¿Cómo a eso? ¿De dónde salió manzana? Bien, entonces, ¿de dónde sale? Y ¿por qué lo integras a esta unidad objetiva, formando así el objeto ya de percepción? La manzana, mi amigo, mi mamá. Mamá, ¿de dónde salió mamá? Sensibles per accidens, ¿no? Repasamos. Organización primaria, cómo se integran los sensibles per se en una unidad. Los sensibles per se son los sensibles que caen en los sentidos externos, los propios y los comunes, así por ejemplo el color y la figura. En cambio, la organización secundaria es cómo se carga a esa unidad, que es el resultado de la primaria, cómo se carga a esa unidad con el sensible per accidens, o lo que es lo mismo con el significado. El título habla de forma e intencio, ¿sí? Volvamos al título, forma e intencio en la percepción. El título habla de forma e intencio. Forma hace referencia al sensible per se, intencio a los sensibles per accidens. Se pregunta Fabro, ¿los sensibles per accidens son objetos de la sensibilidad o de la inteligencia? Por ejemplo, yo veo este tipo que está acá adelante,
me da un regalo, me ayuda cuando estoy enfermo, me acompaña, deduzco, chucu, razono y digo, este es un amigo. ¿Es así? ¿El sensible per accidens es en realidad un concepto intelectual dado por la inteligencia? ¿O es algo sensible y está bien puesto el nombre, ¿no? Porque si le ponemos sensible per accidens, es evidente que son sensibles. Antes de ponerle el nombre a eso, amigo, peligroso, es algo de la sensibilidad o de la inteligencia. Bien, evidentemente que es de la sensibilidad. Vamos a tratar de responderlo en este video, en este capítulo 4, y lo terminaremos de responder totalmente en el capítulo 5, en el próximo video. La cuestión es que en este punto los principios, lo que usa Santo Tomás, es la Suma Teológica 1.48.4, que habla de los 4 sentidos internos, y después los diversos experimentos, particularmente de Thomas More. Bien, los principios de la Suma Teológica, prima part, cuestión 78, artículo 4, son los siguientes. Los repasamos así rápidamente. Es algo que hemos estudiado en antropología. La naturaleza, primer principio, la naturaleza no falta en lo necesario. O sea que si yo veo un pájaro volar o una paloma volar, es porque tiene una facultad, una potencia, una capacidad de volar. No es que la está llevando Dios mágicamente moviéndola como un títere. Entonces, como en la naturaleza hay leyes, ¿no? Y las leyes, salvo milagro, vienen siempre respetadas. Entonces, una acción que yo veo a un ente natural tiene que ser soportado por una facultad que tiene ese mismo ente. Entonces, la naturaleza no falta en lo necesario. Entonces, si yo veo una acción en un animal, es porque tiene la facultad necesaria para hacerla. Si el perro enterró un hueso hace 6 meses y ahora lo va a buscar, es porque se lo recuerda. No es que de casualidad fue. Lo está buscando. Entonces, evidentemente, tiene que tener una facultad que justifique ese recuerdo. Entonces, todas las acciones, ¿no?, que nosotros vemos en los animales se deben a un principio, a una facultad. Ahora bien, cuando hay dos acciones que por su naturaleza no se pueden reducir a la misma facultad, por su naturaleza habría que verlo, pero no nos interesa ahora poner ejemplos, pero si dos acciones no se pueden reducir a una misma facultad, es necesario que esas dos acciones correspondan a dos facultades diversas. Bien. Después hay que distinguir en las facultades corpóreas el recibir y el retener, porque estamos hablando de facultades corpóreas. ¿Por qué? Porque no son la inteligencia y la voluntad, son sentidos. Entonces, sentidos tiene siempre un sustrato orgánico. Es una facultad de un cuerpo. Entonces, estamos hablando de facultades de cuerpo. Ahora, los cuerpos tienen una característica. Reciben y retienen por principios diversos. De modo tal de que si un cuerpo recibe y también retiene es porque tiene dos facultades, porque los principios que hacen a los cuerpos recibir y retener son diversos. Y pone el ejemplo que recordábamos, ¿no?, el de los secos que retienen y los húmedos que reciben, ¿no? El húmedo recibe pero no retiene. Si la esponja, por ejemplo, puede recibir bien, pero no lo puede retener. En cambio, los duros, la piedra, lo que tiene lo retiene, pero es media impermeable, no recibe. Bien, entonces, los sentidos vamos a tener unos que reciben y otros que retienen. Entonces ya tenemos dos grupos de sentidos diversos. Y después hay que distinguir
también las intenciones de las formas, ¿sí? Por ejemplo, cuando la oveja ve el lobo, no es que huye del lobo por la sensación que le causa en la facultad, ¿no? Porque tiene un color feo, o porque es rico, o porque tiene un olor particular, ¿no? Sino porque le capta de alguna manera la naturaleza peligrosa. Entonces, hay captaciones sensibles que escapan a las sensaciones de los sentidos externos. Escapan totalmente a las sensaciones. No es una sensación en la vista lo que te hace ver el peligro. Un color. Uy, un color muy fuerte, qué peligroso. No tiene nada que ver. O una figura muy puntiaguda, qué peligroso. No tiene nada que ver. Entonces las sensaciones que causan en los sentidos externos no alcanzan para justificar ciertas percepciones, como por ejemplo la de peligro, como por ejemplo la de amistad, como por ejemplo la de mamá. Uy, es redonda, mamá. No tiene nada que ver. Es colorada, mamá. No. Entonces, son todas sensibles, pero que están en un plano absolutamente distinto al plano de las sensaciones de los sentidos externos, y por consiguiente no tienen una inmutación física propiamente. Después sí está el sentido común que reúne y recibe la fantasía que retiene, pero siempre hasta este momento dentro de los sensibles per se, de las sensaciones de los sentidos externos. De modo tal de que ni los sentidos externos, ni el sentido común que reúne lo de los sentidos externos, ni la fantasía que recuerda lo de esos sentidos externos, son suficientes para explicar todos estos otros sensibles que no tienen nada que ver con las sensaciones. De modo tal de que va a ser necesario otro grupo de sentidos. Entonces tenemos los sentidos internos formales, que son los que se mueven en el ámbito del sensible de la forma, del sensible per se, y los sentidos internos intencionales, que son los que se mueven en el ámbito de los sensibles peráchides. Y después tenemos los que reciben y los que retienen, de modo tal de que la estructura queda de 2 por 2. Recibe y retiene, o formal intencional. Se hace 4 posibilidades distintas, que están los 4 sentidos internos, ¿no? El recibir formal, el sentido común; el retener formal, la imaginación; el recibir intencional, la cogitativa; el retener intencional, la memoria. Bien, se puede decir mucho más, pero es un artículo muy lindo y bastante fenomenológico, ¿no? En el sentido de que parte de la experiencia para deducir la necesidad de estos 4 sentidos, ¿no? Bien, eso. El recibir y el retener lo sostiene que hay la necesidad de recibir y retener porque los animales se mueven a objetos que son ausentes en este momento. Entonces, evidentemente no lo conocieron solo cuando el objeto estaba presente, sino que lo siguen conociendo ahora cuando el objeto está ausente. Entonces, de alguna manera tiene que no solamente recibir en el momento presente, sino retener cuando está ausente. Entonces, recibe, retiene, intencional, formal. Bien. B.
doble grado de síntesis psíquica. En este punto, Fabro presenta muchos experimentos que demuestran la existencia de un doble grado de síntesis. Y dejamos simplemente el ejemplo de las llaves, por dejar uno. A ver, espérenme un segundito, que busco unas llaves. Acá, miren, puertas antiguas hay en ¿cómo se llama? En Italia, ¿no? Entonces hay llaves, y estas son chiquititas, hay enormemente más grandes todavía. Bien, había un paciente que en una mano, supongamos en la mano izquierda, con los ojos cerrados, le preguntaban: ¿qué tenés en la mano? Es algo frío, es algo duro, es algo largo, pero no me doy cuenta de qué es. Se lo cambiaban de mano, unas llaves. Entonces, de alguna manera, este ejemplo muestra cómo la persona puede percibir bien los sensibles per se y fallarles los sensibles per accidens. Se da cuenta que es duro, se da cuenta que es largo, se da cuenta que está frío, pero no puede saber qué es. Y en la otra mano, entonces es interesante porque se ve, en primer lugar, que hay algo agregado, una síntesis nueva. Le incorporo significado. Después, con una mano me funciona y con la otra no. Evidentemente, toda una base corporal, ¿no? Y entonces, bueno, como ese, hay muchísimos experimentos que demuestran la existencia de dos síntesis sensoriales. La primaria, que simplemente reúnen todo lo de los sentidos externos en una unidad, todavía formal, sin significado, ¿sí? Es un objeto frío, largo y duro, nada más. Y después la incorporación del significado, son unas llaves. Pero eso ya en otra síntesis que la secundaria, que intervienen en es un objeto, interviene el sentido común, que es largo, frío, cosa, y la fantasía también, porque de alguna manera retiene lo que es lo largo, retiene lo que es lo frío, retiene, ¿no? Porque no es la primera vez que se enfrenta con eso, entonces ya lo asocia a experiencias pasadas, entonces es el sentido común y la fantasía, pero después está la incorporación del significado, que tiene que ser, como es otra síntesis, otra facultad, otros principios, porque si no puede ser que uno funcione y el otro no. Si uno funciona y el otro no, porque son evidentemente principios diversos. Entonces son otros sentidos, otros principios que le incorporan el significado, que son la cogitativa y la memoria. Bien, seguimos. El punto 2 son 4 puntos, ¿no? de este capítulo. El punto 2, la organización de los contenidos de valor. Cómo se organizan estos contenidos de valor y, en primer lugar, la teoría aristotélica de la cogitativa. Fabro hace acá toda una descripción del proceso de la organización secundaria, según Santo Tomás, y después trata de ver en particular la teoría aristotélica. En primer lugar, debemos decir que una vez que un objeto se le asigna un determinado contenido de valor, amigo, por ejemplo, queda en el objeto como una huella gracias a la cual ese objeto y ese contenido de valor son siempre asociados. ¿Sí? Vos conocés a este tipo, conoces a este tipo, conoces a este tipo, hasta que vos le asociás amigo. Y una vez que le asociaste amigo, la próxima vez que lo ves, ya queda incorporado, ¿no? Y ya decís amigo de entrada. Es más, lo ves de lejos y ya te pones contento, ¿no? Entonces, una vez hecha la asociación, queda como una huella
cognitivamente ya queda una integración hecha, de modo tal de que el objeto y el contenido de valor ya están asociados, y de este modo el objeto será visto en adelante con una nueva luz. Estas posturas o actitudes, yo a fulanito ya lo veo como un amigo, ya todo, entonces todo lo que dice lo interpreto como dicho de un amigo, ¿no? Y todo así. Estas posturas o actitudes que uno toma delante de un objeto son adquiridas. O sea, no es que la primera vez que lo vi ya decía que era un amigo, se adquieren. Se trata de la organización secundaria que tiene lugar no en la inteligencia, sino en la sensibilidad interior, ¿no? Es algo sensible. Tanto es así que muchas veces este contenido de valor de la sensibilidad es contrario a nuestra inteligencia. Por ejemplo, en los temores. Yo sé que es una estupidez tener miedo a hablar en público, pero me da mucho miedo, no me animo. Pero si te das cuenta pero igual me da miedo, ¿no? Entonces, la sensibilidad es la sensibilidad, no es que funciona, sigue siempre a la razón, ¿no? Entonces se muestran que estos contenidos de valor que yo le doy son independientes, no siguen, no son intelectuales. Pero acá dice Fabro, y para mí, capaz que la frase más importante del libro, la he dejado en italiano: a un cierto momento del desarrollo espiritual interviene ciertamente también la inteligencia. Por ejemplo, el bebé capta a la mamá como muy benévola mucho antes de tener un concepto intelectual de mamá, pero ya de alguna manera hay una percepción sensible. En algún momento del desarrollo espiritual interviene ciertamente también la inteligencia, pero esta intervención no es casual o caprichosa. Que la inteligencia dice mamá porque se le da la gana, o dice amigo porque se le da la gana, sino en dependencia y preparado por apropiadas organizaciones sensoriales. Entonces, toda esa sensibilidad te fue preparando para vos después, ante este sujeto, abstraer amigo, ya como concepto, se da la abstracción, sí. Amigo, seminarista, mamá, hombre, cualquier cosa que se les ocurra que no sea color, dureza, temperatura, olor, cualquier cosa que no sea de los objetos propios y comunes per se, es perachidens, es significado. Nosotros diríamos concepto, el concepto de mamá, ya conceptos, ¿no? El concepto de mamá, el concepto de hombre, el concepto de amigo, concepto de ayuda. Sí, pero esos conceptos surgen en dependencia y preparados por sensibles perachidens. Y esta para mí es la frase, no sé si no es la más importante del libro, mire. No es la más importante del libro, pero en esta temática sí. Es una de las frases claves del libro, una de las columnas. Las cosas suceden como si la inteligencia no hiciese otra cosa que transcribir en sí, en modo inteligible, cuanto la experiencia presenta en modo sensible. De modo tal de que vos abstraes amigo, concepto amigo, porque percibís el sensible perachidens amigo. Abstraes concepto seminarista, porque en este momento vos abstraes seminarista, porque en este momento el sensible perachidens es seminarista. Y así siempre el concepto
es la copia del sensible per accidens, nada más que el sensible per accidens en el plano de la sensibilidad, el concepto en el plano de lo inteligible. El sensible per accidens siempre pegado, adosado, atacado, impregnado en un sensible per se, por eso siempre tiene connotación sensible y particular, por más que tenga una cierta universalidad, amigo o peligroso, ¿sí? Es una cierta universalidad, pero siempre se percibe pegado a un sensible per se, a una imagen, y después el concepto, que ya es separado de la materia, sí. Pero, bien. Entonces eso, la inteligencia lo único que hace es transcribir al inteligible lo que la sensibilidad ve en el sensible. Y acá una descripción. Los sentidos externos primero ofrecen al sentido común lo que puede llamarse la objetividad fundamental. Sí, la unidad esa objetiva formal. El sentido común toma posesión e integra esta objetividad, devolviendo al objeto su riqueza actual que los sentidos particulares habían fragmentado. Entonces hace toda la unidad, todo lo que es la organización primaria. Los sentidos internos permiten al sujeto tomar posesión del objeto no solo según ese contenido actual y aparente, sino según su valor objetivo real, certificado por la experiencia pasada. Entonces, toda la incorporación del significado. Toda esta organización tiene tal unidad que implica que una facultad guía a las otras. La unidad del objeto pide una unidad operativa de las facultades. ¿Sí? Intervienen, es verdad que interviene la vista, los sentidos externos, el sentido común, interviene la fantasía, intervienen todos. Pero la cuestión es que logran, entre todos, no es que cada uno hace lo que se le da la gana, logran entre todos una unidad perceptiva. Y para lograr una unidad perceptiva, tiene que haber evidentemente una de estas facultades sensibles sobre las otras, guiándolas en unidad. Al interno de la sensibilidad, la encargada de dirigir todo el proceso es la cogitativa. Es más, la misma cogitativa condiciona la inteligencia, de modo tal de que la cogitativa pasa a ser el centro. Condiciona la inteligencia porque yo voy a abstraer lo que la cogitativa me muestra en el fantasma, ¿no? Entonces, si la cogitativa me muestra amigo, yo abstraigo amigo. Si la cogitativa me muestra seminarista, yo abstraigo seminarista. Si la cogitativa me muestra joven, yo abstraigo joven. Siempre es Roberto, ¿no? Que es seminarista joven. Pero yo voy abstrayendo diversas cosas, depende de cómo funciona en ese momento la sensibilidad. Es verdad que después ya la misma inteligencia puede buscar y entonces hace a la sensibilidad percibir de tal modo y demás cosas, ¿no? Hay un proceso descendente después. Pero bueno, en el proceso ascendente es así. Santo Tomás toma mucho de los árabes para elaborar su teoría de la cogitativa. En cuanto a la posición de Aristóteles, es muy discutida. Hasta se discute si el sentido común es en Aristóteles un sentido distinto o es toda la sensibilidad interior tomada en común. Incluso algunos sostienen que para Aristóteles hay un solo sentido interno. Punto B. La teoría averroísta. Bien, no quiero demorarme mucho, así que aceleramos. La teoría averroísta. Para Averroes, los sentidos internos son los 4 que afirma Santo Tomás. Avicena, en cambio, distingue la imaginación de la fantasía, que una es más creativa que la otra, ¿no? Para Averroes, la cogitativa humana debe ser totalmente distinta a la estimativa de los animales,
Porque como él sostiene que el intelecto es separado, es la cogitativa la que distingue intrínsecamente al hombre de los animales. Si el intelecto es separado, ¿en qué se diferencia un hombre de un animal? Intrínsecamente, que bueno, entonces tiene que super desarrollar la cogitativa y hacerla superior a la estimativa de los animales para decir que son especies distintas, ¿no? Para Averroes, la preparación del fantasma debe ser tal que permita al intelecto separado iluminarlo. Para Averroes, la cogitativa tiene una función metafísica y otra gnoseológica. Por la cogitativa se diferencian los individuos, ¿sí? Así como se diferencian para nosotros por el alma, ¿no? Distintas almas y distinta inteligencia. Bueno, eso está en la cogitativa para Averroes. Y gracias a la cogitativa los individuos pueden conocer el universal. Que tiene su sentido. Está mal, evidentemente está pésimo, pero recuerden la frase de Fabro, ¿no? De que la inteligencia no hace otra cosa que traducir al inteligible lo que la cogitativa le muestra en el sensible, de modo tal de que evidentemente que no hablamos de los conceptos súper complejos de las ciencias, hablamos de los conceptos inmediatamente abstraídos en la percepción inmediata. Bien, en esos conceptos inmediatamente abstraídos en la percepción inmediata son paralelos a sensibles peráchides de la sensibilidad, en modo tal de que no es tonto, está mal, pero no es retonto. Lo que dice Averroes de que gracias a la cogitativa los individuos pueden conocer el universal. Pero como dijimos, es un cierto universal, pero no es universal intelectual, no es separado de la materia, es atacado a la materia. Por eso tiene cierta universalidad. La oveja huye del lobo por más que sea un lobo nuevo que nunca vio antes, porque tiene una cierta universalidad del lobo, pero no es un lobo separado de la materia, no es un concepto de lobo, pero sí es una percepción del lobo que va más allá del lobo singular. Y entonces eso está, y eso es verdad, y entonces se confunde Averroes y piensa que ahí hay un conocimiento del universal, cuando en realidad no, el universal es de la inteligencia. El conocimiento del universal que alcanza la cogitativa en Averroes es gracias al conocimiento de la intención, ¿sí? Las intenciones. Los animales también llegan a una intención, ¿sí? La oveja ve peligroso, Averroes lo reconoce, pero en ellos esta intención es dada naturalmente. En cambio, en el hombre es producto de un trabajo interior. Esa es toda lo de Averroes. Vayamos a la teoría tomista. La función de la cogitativa, en primer lugar. Santo Tomás aprovecha la teoría averroísta de la cogitativa separándola del absurdo error del intelecto separado. Siguiendo a Averroes, Santo Tomás dice que es la cogitativa la que organiza los sensibles peráchides. Eso es fabuloso, ¿no? Porque como Averroes dejó de lado la inteligencia porque la hizo separada, tuvo que desarrollar la doctrina de la cogitativa. En cambio, muchos neotomistas se olvidaron de toda la doctrina de la cogitativa y pasan a asignar todo a la inteligencia. Entonces, como que todo lo sacás por razonamiento. Lo separa en el fondo de la cogitativa y eso es la puerta abierta al idealismo, que separa los trabajos de la inteligencia de la experiencia sensible y del real, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Siguiendo a Averroes, Santo Tomás dice que es la cogitativa la que organiza los sensibles peráchides, sirviéndose de los datos actuales del sentido común y de la experiencia pasada conservada en la imaginación y reconocida en la memoria. Santo Tomás no hace grandes descripciones fenomenológicas, pero en sus obras hay indicaciones suficientes para elaborar una teoría completa sobre la cogitativa. Es así que se pueden establecer cuáles son las funciones de la cogitativa, y estas funciones que siempre repetimos, ¿no? Con la fantasía, con la
cogitativa. Con la cogitativa, no, perdón, está bien. La cogitativa con la fantasía elabora el fantasma. Está perfecto. Gracias a ella, la cogitativa, se percibe la sustancia singular y los sensibles per accidens. Gracias a la cogitativa se llega al conocimiento del quid est, del singular concreto. La cogitativa aporta el particular del silogismo prudencial, tanto que se puede decir que es el sentido de la prudencia. La cogitativa es el sentido de la prudencia. Es de destacar que en toda esta doctrina Santo Tomás estuvo siempre firme a lo largo de toda su obra. Fundación metafísica de la cogitativa tomista. Es interesante de todos modos el problema metafísico, más allá del gnoseológico. ¿Cómo puede la sensibilidad estar en continuación con la inteligencia? La objeción, ¿no? La objeción viene por considerar las facultades de modo aislado, cuando en realidad son facultades de una misma alma, forma sustancial de una única sustancia. ¿Sí? Tendemos a reificar, a cosificar las facultades como si fuesen todas hombrecitos distintos que se dan una cosa, como esta película Intensamente, lo vemos así, pero la recomiendo para estudiar, para consolidar los estudios de percepción y pensamiento. La cuestión es que tendemos a pensarlas como personitas que están dentro nuestro y no tienen nada que ver, son facultades de un mismo sujeto, entonces tienen la unidad sustancial del sujeto. El alma está unida de tal modo a la facultad que hace que las facultades estén presentes unas en otras según una escala jerárquica, de modo tal que lo que vale para la presencia del alma en sus facultades vale para la presencia de las facultades superiores en las inferiores. Signo más, esto es un agregado nuestro que no tiene nada que ver con el libro. En el libro El alma y su cuerpo, de Abelardo Pitot, se describe muy bien cómo el mismo cuerpo expresa esta emergencia del alma y sus facultades. Por ejemplo, la mano que yo tengo. No es que yo tengo una mano así y entonces la inteligencia dice, uy, qué suerte que tengo una mano así, entonces puedo agarrar y hacer herramientas. No, evidentemente del alma brota la inteligencia, de la inteligencia, ¿sí?, que quiere llegar hacia el objeto, brota la sensibilidad interior, de la sensibilidad interior brota los sentidos externos y la mano y la forma y brota el alma, ordena mi cuerpo así por el deseo que tiene el alma de agarrar las cosas, ¿no? Entonces nosotros en el cuerpo podemos ver la espiritualidad, ¿no? El cuerpo del ser humano es un cuerpo en donde al que sabe ver, ve la espiritualidad que está detrás de él. Bien. Cuando Santo Tomás sostiene que las facultades superiores están presentes en las inferiores, como el alma está presente en sus facultades, lo hace con la doctrina de la participación. La cogitativa participa de las propiedades de la inteligencia, evidentemente limitándolas según su modo sensible de ser, ¿no? Pero así como Dios, análogamente, no tiene nada que ver, pero análogamente, así como Dios está presente en la criatura, la inteligencia está presente en la sensibilidad. El alma está presente en el cuerpo y la facultad presente en el órgano, siempre es por participación y presencia, ¿no? Es esta teoría la que da fundamento metafísico al realismo tomista, totalmente opuesto a la duda metódica cartesiana. Decir que los sentidos nos pueden engañar es considerarlos como algo separado de nuestro intelecto, cuando en realidad nuestro intelecto está presente por la participación en ellos por una especie de continuidad metafísica. Es una estupidez lo de Descartes, ¿no? Esta continuidad entre la inteligencia y la sensibilidad hace posible que el hombre pueda ser un animal racional. Animal. ¿Por qué? Porque la inteligencia está presente, ¿no? Otra consecuencia de esta doctrina es que la sensibilidad animal y la humana son muy diferentes. Casi absolutamente, pero no absolutamente, pero recontra, súper. La diferencia se da principalmente en los sentidos internos e intencionales, sobre todo en la cogitativa, pero en todos los sentidos, pero sobre todo en la cogitativa. ¿Por qué? Porque la inteligencia está presente en ellos y los transforma.
Debemos recordar el attingere propio de la doctrina de la participación, es decir, cómo el participante llega a tocar al participado para fundamentar esta doctrina de la continuidad de la sensibilidad con la inteligencia. Entonces, como la sensibilidad participa de la inteligencia, la sensibilidad humana casi que la llega a tocar. Fabro igualmente hace esta aclaración: la distinción de las facultades y sus objetos se conservan. El ojo humano ve simplemente colores, superficies, figuras, pero yo puedo decir que yo veo colores porque mi alma y mi inteligencia están presentes en el ojo. La excelencia que adquiere la sensibilidad humana se aprecia particularmente en el arte. Psicología moderna y cogitativa. Fabro muestra en este punto cómo la psicología moderna confirma la concepción metafísica de Santo Tomás. Por ejemplo, hay experiencias de enfermedades, de que enfermedades de origen fisiológico pueden ser corregidas, al menos parcialmente, con tratamientos psicológicos. Por ejemplo, el nistagmo u oscilación espasmódica del globo ocular, ¿no? Que el ojito tiembla así, pero el tipo ve quieto, ¿no? Entonces, ¿cómo la cogitativa puede corregir? Porque yo sé que la cosa no se está moviendo. Entonces, por más que yo me muevo, y puedo poner varios ejemplos, ya que lo pongo uno rápido, que no está en el libro, que los científicos se preguntaban cómo puede ser que en el ojo, como es una lente que invierte, la imagen se forma al revés, y cómo puede ser que nosotros lo vemos derecho. Y entonces le pusieron un anteojo que deformaba e invertía a los tipos para hacer el experimento, y entonces veían al revés, porque el anteojo invertía, hasta que de repente empezaron a ver derecho con ese anteojo. Y ya se acostumbraron a tener el anteojo que invierte, pero veían de nuevo derecho. Entonces le sacaron los anteojos y empezaron a ver de nuevo al revés, pero ahora sin los anteojos, hasta que se acostumbraron de nuevo y empezaron a ver derecho, ¿no? De modo tal de que evidentemente el contenido de valor, la cogitativa, corrige, ¿no? Y de alguna manera termina la estructuración del objeto. Y cuarto y último punto, originalidad de la gnoseología tomista. Como conclusión podemos decir que la doctrina de la cogitativa está en el centro de la teoría tomista del conocimiento, y es sorprendente que haya sido así de ignorada. Esto es un resabio italiano, ¿no? Que haya sido tan ignorada por los neoescolásticos. Fabro indica que este error viene de una herencia de Suárez e incluso de Escoto y el nominalismo. De hecho, para Suárez, siguiendo en esto a Occam, las funciones de la cogitativa son superfluas, dejando todo el trabajo a la inteligencia. Esto a mí me hace acordar, no tiene nada que ver, pero algo que ver remotamente tiene, a los que dicen que son superfluas el alma de Cristo y a todas las funciones del alma se la dejan a la divinidad. ¿No? Como que no se dan cuenta, olvidándonos de ese ejemplo, acá piensan que la cogitativa no tiene, y es todo de la inteligencia. Siguiendo a Suárez, habría que decir que todos los fantasmas son del mismo contenido, y que la diferencia viene solo a nivel intelectual. Yo tengo delante un seminarista, y si pienso hombre, alumno, seminarista, joven, es porque la inteligencia los enfoca distinto. Entonces yo tengo el tipo delante mío, y este tipo genera un fantasma del tipo. Yo genero con la sensibilidad un fantasma del tipo, y después abstraigo seminarista, abstraigo hombre, abstraigo alumno, abstraigo hombre, joven, según cómo enfoco con mi inteligencia ese único fantasma. No es así, no tiene nada que ver.
Es más, lo de Suárez es tan exagerado que incluso es el mismo fantasma de un perro, es siempre el mismo fantasma. Es súper exagerado, pero está mal. Si yo delante de este tipo abstraigo hombre, porque el fantasma ya es distinto, es hombre. Y si yo abstraigo alumno, porque el fantasma ya es distinto, es alumno. Y yo abstraigo seminarista, porque el fantasma ya es distinto. Y abstraigo seminarista, porque el intelecto agente lo único que hace es enfocar, enfoca. En realidad el que es ciego es el intelecto agente, que lo único que hace es enfocar. Y la esencia que se me va a abstraer está determinada por el fantasma. De modo tal de que yo abstraigo la esencia que el fantasma me dice. De modo tal de que la inteligencia está en dependencia total de la sensibilidad. Bien, eso. Entonces decir que es siempre el mismo fantasma y que lo que cambia es el enfoque de la inteligencia es un error. Recordemos la frase de Fabro, que la inteligencia no hace más que traducir a lo intelectual lo que la cogitativa ya ve en el sensible. Esto hay que entenderlo a nivel de las percepciones, ¿no? De los descubrimientos que la inteligencia hace en sus razonamientos, ¿no? Porque evidentemente una vez que vos tenés un concepto sacado de la experiencia, otro concepto que es sacado de la experiencia, después podés hacer ciencia y empezar a razonar, deducir y hacer de todo, ¿no? Eso sí, pero igual en esas deducciones y conclusiones que vas sacando y conceptos recontra súper elaborados, de alguna manera se tienen que apoyar en un fantasma, como sabemos, ¿no? Pero la doctrina de Suárez hace perder también la objetivación, no solamente en cuanto al contenido, que no sabes de dónde sacas el contenido en la doctrina de Suárez, sino que le haces perder el valor de realidad que tiene esos conceptos. El contenido de abstracción no tiene en Suárez propiamente un fundamento objetivo. La raíz del error suareciano está en su rechazo de la doctrina de la participación. Bien, y fíjense cómo en Suárez se desvincula de tal modo la inteligencia con la realidad. ¿Por qué? Porque pierde el puente de la cogitativa, que es la puerta abierta para el idealismo, y así para todo el neotomismo que se ha olvidado del valor de la cogitativa tomista. Bien, el proceso en concreto, que es todo lo que se llama formación de esquemas perceptivos, lo vemos en el próximo capítulo, en el próximo video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.